Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mientras se carga mi diapositiva, me iré conectando mi cámara. Ok, ahí está. Bueno, ¿cómo están? Bueno, muy bien, ahí ya está. Bueno, muy bien, mientras se va conectando, ahí está mi cámara, muy bien. Vamos a ir hablando entonces. Habíamos quedado, la última clase que habíamos visto, la parte de anatomía, de lo que es laringe, algunas lesiones que habíamos empezado a ver. Y hoy, para ir terminando ya nuestro programa, nos faltaría ver lo que son las patologías de la laringe, ¿sí? Toda la parte infecciosa, inflamatoria, y con eso más o menos terminamos nuestro programa, ¿sí? Creo que finalmente me habían dicho que querían hacer el proceso final, ¿verdad? Como una forma de cuestionario, ¿sí? Y que querían hacer la próxima semana eso, ¿sí? Como les digo, y el tema era oído. Así habíamos quedado. No sé si hay algún cambio o nadie, o no se enteraron todos, pero así más o menos hablamos con el delegado y la idea era transmitirles eso, ¿sí? Por supuesto que este es un cuestionario abierto en realidad, o sea, no va a ser, pueden hacer individual, puede hacer grupal, pueden hacer con un compañero, algo, esto es algo más bien para cumplir, como se dice, porque a esta altura ya sabemos más o menos, ya están todos los procesos, ya están los parciales, o sea, ya no hay mucho que definir, ya es algo meramente burocrático, como se dice, ¿está bien? Entonces yo no tengo problema, no tengo inconveniente, voy a habilitar la próxima semana, vamos a conectarnos, vamos a hablar, dar las indicaciones al respecto y después ya habilito sin ningún problema, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a eso, si no, bueno, empezamos con nuestra clase de hoy, que no es tampoco muy larga. Hoy nos toca hablar de toda la parte, como les dije, tenemos que hablar de lo que son las laringitis agudas, ¿sí? Voy a poner para grabar porque si no, después ya... Ahí, bueno. Hoy tenemos que hablar entonces de lo que son las laringitis agudas. Y bueno, hablamos primero de una inflamación de la mucosa a nivel de la laringe y decimos que es aguda justamente cuando es en un periodo de tiempo que sea relativamente corto, ¿sí? Normalmente en cuestión de horas o días. Hablamos de las laringitis crónicas como tal cuando tenemos síntomas que perduran por lo menos por más de 3 semanas, ¿sí? Eso es respecto a la laringe. Por supuesto que antes de hablar de estas patologías tenemos que hacer algunas diferencias porque tanto en los niños como en los adultos la anatomía de la laringe es un poco diferente. Entonces las patologías como se presentan en uno u otro es más o menos grave, ¿sí? Entonces en los niños generalmente la vía aérea es mucho más pequeña, ¿verdad? Todos los cartílagos en general, sobre todo el aritenoides, que en los niños en realidad al comienzo tienen un tamaño similar como en los adultos, pero ¿qué pasa? Al ser más grande en comparación a un tamaño menor, ¿verdad? Del resto de la laringe, por ende van a tener mucha mayor afectación subglótica, o sea, por debajo de la glotis. Todo lo que sea el compromiso de la vía aérea superior va a ser mucho más rápido, ¿sí? Y sobre todo los síntomas que va a predominar es la disnea. ¿Por qué? Porque la dificultad respiratoria justamente se produce por una afectación de la subglotis. Habíamos dicho que la glotis era todo lo que estaba delimitado por las cuerdas vocales, la comisura anterior y posterior. Lo que es supraglótico es encima de eso y lo que es subglótico es por debajo, ¿sí?
Bueno, en cambio en los adultos la afectación subglótica no es tan frecuente, ¿sí? Es más común encontrar patología de la laringe a nivel de la glotis o de la supraglotis. Entonces, en esos casos, los síntomas que más frecuentemente tenemos es la disfonía, ¿sí? Entonces, disfonía por afectación de las cuerdas vocales y disnea o dificultad respiratoria por afectación de la subglotis, ¿sí? Entonces, hay varios factores predisponentes en realidad, sobre todo los tabaquistas, los que consumen alcohol, los que tienen un reflujo esofágico, que es el líquido que viene desde el estómago y vence de alguna manera la presión que tiene el esfínter esofágico superior. Entonces parte de ese líquido que está contenido en el estómago sube hasta la garganta y puede estar generando cierta irritación a nivel de las cuerdas vocales. Todos esos son factores predisponentes para el desarrollo de laringitis posteriores, ¿sí? En general, los factores del entorno, también la polución, los vapores, los cambios bruscos de temperatura. ¿Por qué? Porque al cambiar bruscamente, dijimos que la nariz es la que se encarga de acondicionar el aire que llega hasta la hipofaringe y la laringe. Entonces, ese cambio brusco muchas veces altera también la composición del aire y la humedad. Entonces, hace que tenga algún tipo de sequedad la laringe. Y eso también puede producir una irritación en un comienzo que luego se vuelve una inflamación y puede persistir en el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces justamente depende de varios factores, ¿sí? Y a la clínica que encontramos en las laringitis generalmente. Y como dijimos, va a variar según la afectación, ya sea de las cuerdas vocales, de la supraglotis o de la subglotis. Podemos tener disnea, podemos tener disfagia, podemos tener odinofagia, podemos tener una otalgia refleja incluso, o sea, una sensación de dolor o molestia en el oído por patologías laringeas. Eso también ocurre. Sí. Bueno, generalmente la mayoría de estas patologías que involucran a la laringe son benignas, ¿verdad? Salvo cánceres o tumores que vamos a ver en su momento, pero normalmente son patologías benignas y transitorias. Y el diagnóstico de esta patología lo solemos hacer fundamentalmente por la clínica. Yo puedo evaluar también la laringe a través de un nasofibroscopio flexible, introduciendo por la nariz, llegando hasta lo que es la hipofaringe, mirando las vocales. Puedo mirar también de manera directa con el espejillo laringeo, lo que me permite ver si hay movilidad, si hay alguna lesión, si hay algún tipo de paresia, parálisis, ¿sí? Y también puedo solicitar algunos auxiliares del diagnóstico, ¿verdad? Son pruebas de imágenes, sobre todo, entre ellos la más simple es la radiografía lateral del cuello, que es lo que nos permite justamente diferenciar si hay algún tipo de inflamación supraglótica o retrofaringea, o si hay alguna densidad de tejidos blandos, sobre todo lo que es la parte subglótica, los cuerpos vertebrales, si están íntegros, si hay algún cambio, ¿sí? La tomografía en sí también es muy importante en la valoración, sobre todo de todo lo que es el hueso y la destrucción del cartílago, ¿sí? Si yo sospecho algún tipo de colección a nivel de la laringe, recuerden, siempre tengo que pedir una tomografía con contraste en esos casos para ver justamente y visualizar la colección, porque si no va a ser algo muy inespecífico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos clasificar las laringitis? Así, bueno, es un poco complicado, depende de varias causas. Así como eran las faringitis, lo mismo pasa con la laringitis. Podemos clasificar su etiología según sean infecciosas o no infecciosas, ¿verdad? Sobre todo las causas infecciosas son las causas más frecuentes y dentro de ellas, sobre todo las que son víricas, son las que más protagonismo tienen, ¿verdad? Solo que ustedes saben, todo lo que empieza con algo vírico se puede sobreinfectar a algo bacteriano. Es lo que suele pasar, ¿sí? Bueno, entonces, las laringitis agudas infecciosas inician, como dijimos, con una etiología vírica. Puede ser una laringitis catarral, gripética, el herpes es muy común. Las laringitis de etiología bacteriana normalmente son producidas por la difteria, por micoplasma, pueden ser por otras también que vamos a ver. Las fúngicas, sí, sí, acá
La cándida nunca puede estar ausente, puede ser aspergillus, puede ser histoplasma, ¿sí? Laringitis granulomatosa también, sobre todo en un país y también en el interior de Brasil, por tuberculosis y sífilis, ¿sí? Es algo que se ve hasta hoy en día. Finalmente, una de las urgencias que vamos a ir viendo, sobre todo en los adultos, es una de las epiglotitis, que es como una laringitis, pero afecta a la epiglotis y representa una urgencia porque puede provocar una dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Bueno, y las laringitis agudas, pero no infecciosas, pueden ser alérgicas por hipersensibilidad, medicamentosas por algún tipo de mecanismo no inmunológicos. La laringitis aguda, ya sea inhalatoria, térmica, pueden ser cáusticas o por reflujo, también laringofaringio, eso es muy común. Puede ser por algún trauma, un esfuerzo vocal o las laringitis autoinmunes en general, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar hablando de las laringitis más comunes que vemos sobre todo en esta época de otoño-invierno. Las laringitis catarrales, sí, son producidas por el rinovirus, también por adenovirus, mixovirus, paramixovirus, coronavirus de la familia, similar al COVID, pero hay una afectación de las vías respiratorias, sobre todo superiores, y dan una clínica de un resfriado, una gripe común, con malestar general, fiebre, puede haber rinorrea, secreción por la nariz, tos, y lo más característico es la disfonía, o sea, el cambio en la voz, pero sin una dificultad respiratoria. Entonces, yo cuando veo la mucosa en la laringe, lo que yo voy a ver es que está eritematosa con mucho edema. Por supuesto que el tratamiento, al ser un virus respiratorio, es sintomático. O sea, yo tengo que dar analgésicos si hay dolor, tengo que dar antiinflamatorios si veo inflamado o si hay molestias en la garganta también, porque muchas veces eso es lo que más llama la atención, la molestia en la garganta. Y por supuesto, si hay fiebre, doy un antifebril. Luego está la laringitis gripal, que es similar a la catarral. ¿Cuál es la única diferencia? Es que esta es producida por el virus de la influenza A y B específicamente. El tratamiento es similar porque es un tratamiento sintomático, igual que el caso anterior. El paciente tiene que tener un reposo vocal, tiene que mantener una buena hidratación, tomar analgésicos, antiinflamatorios, pero la única diferencia y lo que llama más la atención es que la influenza es un virus bien fuerte. Y lo que puede producir, además de afectación de las cuerdas vocales, las bandas ventriculares a nivel de la laringe, puede también afectar de cierta manera la epiglotis. Y ese es el problema. Cuando la epiglotis empieza a edematizarse e inflamarse, como que cae encima de las cuerdas vocales, parcialmente, ¿verdad? Pero ese cambio de la posición habitual ya le puede generar una dificultad respiratoria al paciente. Luego está la laringitis herpética, que es producida sobre todo por el herpes simple tipo 1, ¿sí? Normalmente vemos estos más en pacientes inmunosuprimidos con algún tipo de patología. Con cualquier lesión herpética es que vemos las vesículas o ulceraciones que son muy dolorosas y aparecen a nivel de la mucosa laríngea, ¿sí? En estos casos, además de un tratamiento sintomático, yo debo dar antivirales. El aciclovir damos a dosis elevadas desde las primeras 24 horas de aparición de las lesiones, porque si no, yo no voy a tener un buen pronóstico de recuperación de este paciente, ¿sí? Y el que es producido por el virus de Epstein-Barr también, causante de la mononucleosis infecciosa, también podemos ver, si ustedes recuerdan, las faringoamigdalitis pseudomembranosas que tenían poliadenopatías y eventualmente eso también puede afectar a la laringe. Entonces yo lo que voy a ver son en la zona, ¿sí? Con las características similares a una faringoamigdalitis pseudomembranosa, ¿sí? Porque simulan justamente eso, se extienden hacia la laringe, ¿sí? El tratamiento es similar. Yo tengo que hacer un tratamiento sintomático, ¿sí? Bueno, luego tenemos las laringitis que son de etiología bacteriana y como ocurre con las faringitis también, estas suelen ser una sobreinfección de las laringitis virales, como dijimos. Y entre ellas tenemos las que son producidas por el Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad?
Bueno, que el micoplasma, que aparte de producir neumonías, también pueden afectar la laringe y provocar una laringotraqueitis asociada. Vamos a encontrar síntomas como fiebre, tos, que en un inicio suele ser no productiva, o sea, una tos seca, más bien por irritación y edema a nivel de la laringe, ¿sí? Pero eso luego puede evolucionar y volverse una tos con expectoración, ¿sí? Bueno, puede haber cambios en la voz, una disfonía que puede llegar incluso a una afonía total, una pérdida total de la voz. ¿Y esto por qué? Porque la laringe está muy edematizada, hiperémica, ¿sí? Bueno, en estos casos yo tengo que tratar ya con un antibiótico, ¿verdad? Sobre todo la familia de la claritromicina, los macrólidos, ¿verdad? La claritromicina o acitromicina son los que normalmente utilizamos para este germen. Bueno, y luego la laringitis diftérica, esta sí es una urgencia respiratoria, es el llamado croup laringio, producida por el Corynebacterium diphtheria. Generalmente los síntomas son iguales, ¿verdad? Incluyen fiebre, tos, puedo tener una rinitis, una molestia en la garganta, muy inespecífica, pero luego empieza a afectar también la laringe y produce un edema en las mucosas que incluso tiene un exudado, ¿sí? Si ustedes recuerdan, a nivel de la faringe, ¿sí? La difteria también produce placas grisáceas adherentes, que si ustedes recordaban, eso iniciaba a nivel de la amígdala, pero luego podía extenderse al pilar, a la úvula o incluso más abajo hacia la laringe. Y ese es el problema, que esa membrana era muy adherente, era muy invasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que penetraba en la mucosa. Y el problema es que no es tan fácil de desprender e incluso al desprender en la superficie que queda por debajo es muy sangrante. Puede provocar una broncoaspiración y una dificultad respiratoria o una obstrucción aguda de la vía aérea si es que se desprende esa membrana. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de laringitis, ¿sí? Bueno, en general las laringitis bacterianas siempre se tratan, además de los síntomas, porque es un tratamiento sintomático, tratamos con antibióticos de manera empírica, ¿sí? Dijimos que para el micoplasma sobre todo utilizamos la familia de los macrólidos, como la eritromicina, la claritromicina, y en general para la mayoría de las laringitis utilizamos sobre todo la cefalosporina de segunda o de tercera generación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que protegen contra la Haemophilus influenzae también, que es otro germen que suele estar presente en los niños principalmente. Y como dijimos, esas son nuestras dos opciones de acuerdo a los gérmenes que suelen sobreinfectar estas laringitis víricas, ¿sí? Recuerden entonces los macrólidos con la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina, ¿sí? Y las cefalosporinas de segunda o de tercera generación, ¿verdad? Ceftriaxona, cefotaxima, cefuroxima, que podemos dar vía oral también, ¿verdad? Son algunas opciones. Bueno, luego tenemos las laringitis que son de etiología fúngica y acá principalmente tenemos la laringitis candidiásica, ¿sí? Más frecuentemente producida por Candida albicans, que es la que más solemos encontrar en realidad. Y ustedes saben cómo los antibióticos de espectro, ¿verdad? Todos los pacientes que son alcohólicos, que están encamados, funciones prolongadas, algún tipo de lesiones o antecedentes en la laringe por alguna razón, ¿verdad? Intubaciones prolongadas o agresiones por cáusticos o consumo de drogas. Todo eso puede de cierta manera predisponer a la aparición de este tipo de gérmenes, ¿sí? Bueno, y normalmente, ¿qué vemos? Vemos la misma característica que en la boca, un exudado blanquecino friable, sobre todo a nivel de las cuerdas vocales, que se despega fácilmente, ¿sí? Puede incluso extenderse a otras regiones anatómicas como el esófago o la vía aérea superior. Y es muy característico encontrar este tipo de lesiones al inicio, ¿sí? Sobre todo acá tenemos las cuerdas vocales, comisura anterior, comisura posterior, y ven cómo es como algo, como la felpa, parece así algodón, ¿sí? Así se ve la cándida. Y en un inicio es así, algo leve que está presente en las cuerdas vocales nada más, pero luego con el correr del tiempo esto puede extenderse, como dijimos, sobre toda la supraglotis.
¿Y cuáles van a ser los síntomas? Los mismos. Si se afectan las cuerdas vocales, yo voy a tener disfonía. Si es que va abajo a la subglotis, sobre todo voy a tener disnea, ¿verdad? Porque una dificultad respiratoria me puede causar porque está obstruyendo mi vía aérea, aunque sea parcialmente. Y cuando afecta a la supraglotis, sobre todo más por arriba, lo que yo voy a tener es una disfagia. ¿Sí? ¿Por qué disfagia? Porque recuerdan que esta zona, la supraglotis, también está en relación con la hipofaringe. Y ahí atrás nomás de todas estas cuerdas vocales se encuentra el esfínter esofágico superior. Entonces, cuando yo tengo lesiones por acá arriba y el bolo alimenticio pasa por esa zona, raspa. Y es como el paciente le cuesta tragar, le duele al tragar. Entonces, eso es una dificultad para tragar y un dolor para tragar. Ese es el primer síntoma de cualquier tipo de lesión en la supraglotis, ¿sí? Bueno, entonces siempre además del tratamiento, evidentemente que hay que hacer específico, también tenemos que controlar los factores de riesgo, ¿verdad? O sea, yo tengo que dar un antifúngico de manera oral, sobre todo utilizamos el fluconazol o el itraconazol, que son los que tenemos disponibles por lo menos 10 días, ¿verdad? Y demás está decir que también tenemos que compensar a nuestro paciente, porque si yo tengo un diabético descompensado y yo estoy tratando su laringitis, no me va a servir de nada si su diabetes sigue descompensada, ¿verdad? Va a persistir esa laringitis por cándida. Bueno, luego tenemos la laringitis también por histoplasma. La histoplasmosis es también una infección sistémica micótica producida por el histoplasma capsulatum, ¿verdad? Y lo que vamos a visualizar justamente la epiglotis, los pliegues arítonos piglóticos, las cuerdas vocales verdaderas en este caso, ¿sí? También las falsas cuerdas vocales o bandas ventriculares, que es esto que está acá por fuera. En todo ese nivel podemos encontrar este tipo de lesiones, ¿sí? Normalmente tienen esta coloración blanquecina muy similar a la cándida. Realmente es muy similar, es muy difícil de distinguir normalmente. La única diferencia es que a veces pueden tener pequeñas úlceras también, ¿sí? Cuando inician de esta forma, pero luego esto como que se va descamando y van quedando una úlcera superficial en sus etapas más avanzadas, que incluso puede evolucionar y producir una infección de los cartílagos a nivel de la laringe, ¿sí? Entonces, es muy difícil hacer el diagnóstico a simple vista. Eso solamente por anatomía patológica normalmente llegamos a una conclusión final, ¿sí? A veces podemos hacer biopsias, podemos hacer extendidos de la lesión también, pero en esos casos nada más podemos confirmar 100% que sea una u otra cosa porque tienen las mismas características las lesiones, ¿sí? Bueno, y la elección del tratamiento depende también de la extensión de la enfermedad y del estado del paciente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si tengo un paciente que está descompensado, con una disnea, que tiene dificultad respiratoria, porque esta lesión ya va incluso más abajo hacia la subglotis, bueno, yo tengo que internar mi paciente. Pero si tengo otro que no, que tolera bien, que come bien, que es joven, sin patología de base, entonces puede hacer un tratamiento ambulatorio. A eso se refiere. Bueno, luego tenemos la epiglotitis aguda en el adulto, que en realidad es como una laringitis supraglótica también. Es una infección que afecta a las distintas partes que forman esa área en realidad, tanto la epiglotis como los pliegues aritenoepiglóticos, las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares también llamado, y a nivel del aritenoides, ¿sí? Bueno, esta en realidad es una forma grave, incluye una forma grave que puede afectar a los adultos en realidad, que es muy poco frecuente, pero se ve, ¿sí? El mecanismo más, que más frecuentemente produce este tipo de infecciones es el hemófilo influenzae de tipo B, que es también causante de casos pediátricos, ¿verdad? Y hasta el 90% de los casos en los adultos. Luego seguido por el neumococo, por el estreptococo beta hemolítico, ¿verdad? Pero muchas veces incluso haciendo esta biopsia, este exudado, hisopado, lo que sea, no encontramos el germen. O sea, muchas veces los cultivos vienen negativos, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? A la clínica encontramos justamente que se manifiesta por la aparición en un contexto de una infección, ¿sí? Hay fiebre, hay malestar general, normalmente hay dolor para tragar, dificultad para tragar, una odinofagia, una disfagia, ¿sí?
que al comienzo suele ser de poca intensidad, pero luego va aumentando de manera brusca hasta presentar la imposibilidad de tragar las propias secreciones e incluso la saliva, ¿sí? La voz se vuelve más apagada. ¿Por qué? Porque la epiglotis se va edematizando más y más y más, entonces tapa el inicio, la entrada de la vía aérea hacia la laringe y eso produce también un estridor inspiratorio, ¿sí? Como dijimos, no siempre está presente esa dificultad respiratoria en todos los casos, pero si es que hay, para mí representa un indicio de gravedad porque significa que hay mucho edema a nivel de la epiglotis, ¿sí? Bueno, el examen físico, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Voy a encontrar edema, voy a encontrar eritema, al comienzo suele ser leve, luego se vuelve más moderado, ¿verdad? Hasta encontrar los signos clásicos, ¿verdad? Como la epiglotitis de color rojo cereza. Ese es el clásico nombre que se le da, epiglotitis de color rojo cereza, como un colgante de campanas, algo muy característico. Estos pacientes normalmente tienen que ingresar a un hospital mínimamente deben estar internados 48 a 72 horas para darle antibiótico de manera precoz y de amplio espectro de manera endovenosa. Nada vía oral que genere algún tipo de inflamación, edema o provocación, ¿sí? En la laringe. Lo ideal es comenzar el tratamiento antibiótico lo más precozmente posible a dosis muy elevadas y luego de tener el resultado de alguna lesión, alguna biopsia que encontremos, adaptar el antibiograma específicamente. También tengo que utilizar corticoides, ¿sí? Corticoides de manera endovenosa, sobre todo para que para disminuir el intenso edema y la inflamación que ocurre, ¿sí? A veces incluso es tanta la dificultad respiratoria que pueden tener estos pacientes que es incluso necesario intubarle al paciente, pero esto es cuando aparecen signos de gravedad respiratoria, ¿sí? Cuando el paciente se vuelve pálido, cianótico, uno le ve muy agitado, sudoroso, ¿sí? Bueno, cuando ya no sea capaz de controlar la mecánica respiratoria, ahí yo puedo llegar incluso a intubarle al paciente. Y bueno, la epiglottitis también puede tener sus complicaciones, ¿verdad? La obstrucción de la vía aérea en sí, en el cual yo tengo que intubarla a mi paciente o hacer una traqueostomía y también puedo tener un absceso epiglótico. Yo llegué a ver esto, el absceso epiglótico en sí no es muy frecuente, pero la epiglotitis como es una infección puede coleccionar también secreción. Y esto sí que es peor porque el paciente está así con el cuello estirado y justamente es porque hay pus contenido dentro de la epiglotis y eso le genera una gran dificultad respiratoria y una disfonía muy marcada. Entonces, el absceso en sí de la epiglotis no es algo muy común, pero llegamos a ver. Eh, y bueno, lo mismo, el paciente se tiene que internar, tenemos que drenar ese absceso con mucho cuidado porque la vía aérea está por ahí cerca nomás y dejarle por lo menos 48 a 72 horas hasta hacer un buen esquema de antibiótico endovenoso con corticoides también endovenoso. Bueno, luego tenemos otras patologías que no son muy frecuentes de observar en general en las guardias, en las urgencias, pero vemos sobre todo más en los niños, ¿sí? Los llamados estridores laringeos, ¿verdad? Congénitos. Vamos a ver entonces en qué casos. Bueno, primero tenemos que definir qué es el estridor. El estridor es un sonido áspero de tono sibilante normalmente que predomina sobre todo en alguna fase. Nosotros tenemos la inspiración cuando entra el aire y la expiración cuando sale el aire. Ok, entonces este estridor normalmente puede tener una fase predominante en la inspiración o en la expiración y de acuerdo a ello yo puedo definir qué porción de mi laringe está afectada. Entonces, vamos a hacer otra vez la diferencia que existe de la laringe en el niño y en el adulto, porque esto vemos más en los niños. Normalmente la laringe en los niños es más alta, sobre todo en el cuello. El cricoides, recuerdan que habíamos visto que iba de C3 a C6. Bueno, el cricoides se encuentra a nivel de C4 más o menos en la niñez y llega a descender hasta C6 o C7 en el adulto. O sea, es mucho más cefálica, mucho más alta, mucho más corta, ¿sí? Y por eso la epiglotis en el recién nacido prácticamente se apoya en el paladar blando.
Eso es lo que le permite al recién nacido mamar y poder respirar simultáneamente, ¿sí? Y esa es la razón también por el cual recuerdan, no sé si se acuerdan cuando vimos la atresia de Coanas, que es una urgencia respiratoria para el recién nacido, porque el niño en realidad no puede respirar por la boca. Por esa razón, porque la epiglotis toca el paladar blando, entonces tiene una respiración meramente nasal, ¿sí? Entonces ahí estaba la urgencia en esos casos de la atresia coanas bilateral, porque al estar completamente cerrado, ¿sí? Las coanas, la región posterior, no podía respirar el recién nacido y tenía una dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces esa es la explicación, ¿sí? Bueno, el tamaño también. Al nacimiento tiene un tercio más o menos que el tamaño del adulto. La aritenoides normalmente es muy grande desde el inicio. Ocupa casi la mitad de la glotis. Imagínense, eso después con el tiempo va disminuyendo del tamaño, pero no porque se achique, sino porque el bebé va creciendo. Entonces, por eso disminuye en comparación, ¿sí? Los cartílagos cuneiformes y corniculados también, que cubren toda la supraglotis, son mucho más largos, mucho más redundantes. Entonces, imagínense, la cuerda vocal que mide entre 6 a 8 milímetros de largo, ¿verdad? La comisura posterior 3 a 4 milímetros de ancho y la subglotis que tiene un diámetro de 5 a 7 milímetros nomás. Si yo tengo 4 milímetros, imagínense, 2 milímetros ya es una estenosis subglótica. Porque es tan pequeña la laringe en el recién nacido que cualquier cosa que vaya ahí o que obstruya esa vía aérea, que incluso tenga 1 milímetro, para mí ya representa una estenosis subglótica, o sea, una disminución de la luz de la subglotis. Bueno, entonces, ¿cómo es la configuración? En general, la epiglotis en el adulto, ustedes recuerdan, tiene una forma de hoja, un borde libre, ¿sí? Que se relaciona con la base de la lengua gracias al ligamento ioepiglótico. Bueno, tiene una forma vertical. En cambio, en los niños, sobre todo en los más pequeños, tiene más bien una forma posterior, es mucho más angosta, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. La consistencia también, los cartílagos, los músculos, todos los tejidos son mucho más laxos en los niños. ¿Por qué? Por la inmadurez que tienen. Entonces, predispone de esta manera al movimiento pasivo de los tejidos durante la respiración o también a que haya mayor reacción de todos estos tejidos a los procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuando hacemos la evaluación tener en cuenta estas características, la edad, porque hay patologías que son muy características de ciertos grupos etarios, el estridor, como dijimos, la obstrucción laríngea que produce ese tipo de estridor. Yo puedo tener un estridor inspiratorio, ¿sí? Y un estridor expiratorio. El estridor inspiratorio, que es el que se presenta cuando la persona inspira, en la inspiración yo veo sobre todo en las patologías generalmente como la laringomalacia, la parálisis recurrente bilateral, la estenosis subglótica, sinequias, membranas que vamos a ir viendo. O sea, todo lo que es patología en la supraglotis, todo lo que está por arriba de las cuerdas vocales, me va a generar un estridor de característica inspiratoria. Entonces, cuando el paciente inspira, ustedes van a escuchar ese sonido, como que no sale el aire, ¿sí? Y el estridor expiratorio vemos sobre todo en patologías bajas. Por ejemplo, tumores, estenosis, arcos vasculares, cuadros obstructivos asmáticos como el asma, EPOC, ¿verdad? Patologías por debajo, a nivel de la subglotis, a ese nivel. Entonces es muy importante distinguir eso porque hay ciertos tipos de estridores como dijimos, inspiratorios y otros que son expiratorios, ¿sí? Entonces, repetimos por ahí si no se quedó. Los estridores inspiratorios, yo veo patologías supraglóticas, la laringomalacia, parálisis bilateral recurrente, si tengo algún tipo de edema por ahí arriba, ¿sí? En cambio, todo lo que es un estridor expiratorio, yo veo sobre todo las patologías subglóticas, asma, EPOC, tumores subglóticos, arcos o anillos vasculares, estenosis en general, ¿sí?
Ok, bueno, entonces, ¿cómo yo hago, evidentemente, estos estudios complementarios de diagnóstico? Porque yo tengo que poder evaluar esto. Y bueno, lo más sencillo son los estudios endoscópicos, las fibras ópticas flexibles, también rígidas, permiten la evaluación directa de la vía aérea. Yo puedo llegar a ese lugar y ver cómo está. Pero también tenemos imágenes, ¿verdad? Radiografía simple, sobre todo el perfil laríngeo, la radiografía de tórax, la tomografía. Son todos métodos de bajo costo que en realidad dan mucha información sobre las patologías en general, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir hablando de este tipo de patologías ahora que ya tenemos una clara diferenciación de las características anatómicas de la laringe, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es la laringomalacia? La laringomalacia es la causa más común del estridor en los lactantes. Es una patología benigna y autolimitada. ¿Qué es? Es la inmadurez de los tejidos que cubren a la laringe en un recién nacido, ¿sí? ¿Y yo qué voy a encontrar a la anatomía? Voy a encontrar una epiglotis que tiene una forma de omega, un aritenoides que tiene mucha mucosa redundante y de tan redundante que es prolapsa, o sea, cae hacia la glotis, o sea, hacia las cuerdas vocales en la inspiración y eso es lo que le genera la dificultad respiratoria. Por eso es común encontrar que los niños recién nacidos con laringomalacia de repente se ponen azul, pálidos, eso suele ser la clínica, ¿sí? Tengo también repliegues arítenopiclóticos cortos. O sea, estas tres características anatómicas es lo que me da ese diagnóstico de laringomalacia. Una epiglotis que tiene forma de omega, mucosa redundante en la aritenoides que prolapsa hacia la glotis y repliegues arítenopiclóticos que son cortos. Entonces, la etiología no es muy clara hasta el momento, solo se sabe eso, que es una inmadurez de las estructuras anatómicas de la laringe y se caracteriza justamente por el estridor que se escucha en el recién nacido al poco tiempo, ¿verdad? Que empeora sobre todo con el llanto, con la excitación, ¿verdad? Y puede variar según las posiciones del bebé, ¿verdad? Es mucho más fácil de percatarse de eso, sobre todo gracias a la mamá, porque es la que se da cuenta que tiene tipo cierta cianosis o dificultad respiratoria cuando mama, ¿sí? Bueno, y el diagnóstico hacemos eso por la sospecha clínica del estridor, ¿verdad? Por el momento de la aparición. ¿Y cómo yo confirmo eso? Con un nasofibroscopio flexible. Puedo mirar esa zona de la lesión y corroborar que la anatomía esté de esa forma, ¿sí? Bueno, luego tenemos la estenosis subglótica congénita, ¿sí? Normalmente en la estenosis subglótica congénita decimos que es la segunda causa. Así como la laringomalacia es la causa más común de estridor, bueno, la estenosis subglótica es la segunda causa de estridor en los niños y neonatos, ¿verdad? ¿A qué se debe? Se debe a que hay una disminución del calibre de la vía aérea, sobre todo en la subglotis, ¿sí? Y esto genera una obstrucción respiratoria, ¿verdad? Yo voy a tener un estridor, ¿sí? Con síntomas de una laringitis obstructiva a repetición, disfonía, dificultad respiratoria, ¿verdad? Como saben, dijimos, normalmente la subglotis en los recién nacidos es de 5 a 7 milímetros nomás, y si yo tengo 4 milímetros, eso ya es una estenosis bien marcada, porque puede llegar a disminuir la luz de la laringe hasta un 44%. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de patologías. El diagnóstico es similar, yo hago por la clínica, voy a confirmar con una radiografía, ¿verdad? De hiperextensión del cuello, ¿sí? Yo puedo también pedir algún tipo de evaluación con un endoscopio rígido bajo anestesia general, sobre todo porque estos son pacientes delicados respecto a la vía aérea. Y el tratamiento, por supuesto, depende de qué, del grado de estenosis, ¿sí? Podemos llegar incluso a una traqueostomía si es que la dificultad respiratoria es muy marcada. ¿Por qué? Porque las opciones que tenemos no son muy buenas y no son con buenos resultados. La idea es dilatar esa estenosis, esa disminución de la luz subglótica que existe. Pero muchas veces eso no es fácil de lograr. Entonces, por eso es que aparecen este tipo de procedimientos, ¿verdad? Como las traqueostomías. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá, o si no pasamos a la última parte, que
todas las patologías, ¿verdad? Lo que habíamos visto en la clase anterior, que eran pólipos, nódulos, quistes, ¿verdad? Hiatos. Y ahora complementamos con esta parte infecciosa e inflamatoria, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, para ir terminando, sí, se tienen que leer con más calma, sí, la verdad que sí. Bueno, pero tranquilo, no es tampoco tan complicado. Bueno, bueno, entonces para ir terminando, tenemos ahora lo que son los tumores malignos. Así como vimos la parte de oído, de nariz, de faringe, bueno, la laringe también tiene algunos tumores, ¿verdad? Malignos. Uno específicamente, que de acuerdo a la localización puede tener un mejor o un peor pronóstico, ¿sí? Entonces, los tumores malignos como tal en la laringe podemos dividirlos en dos grandes grupos, los carcinomas escamosos y los tumores malignos no escamosos, ¿verdad? Como el condrosarcoma, los adenocarcinomas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar específicamente del carcinoma escamoso, porque es lo que se ve más. Es el tumor maligno predominante en la laringe, casi en el 98%, y representa casi el 2 al 3% de todos los tumores malignos en los hombres. Parece poco, realmente parece poco, pero hay muchísimos, sobre todo no diagnosticados. Ese es el problema, porque hay ciertos factores evidentemente predisponentes, hay una hipótesis multifactorial donde en realidad no hay una sola causa de origen de este tumor, pero sino una serie de factores de riesgo que de cierta forma interactúan y producen múltiples lesiones a nivel de la laringe que finalmente generan una transformación maligna. El tabaco, por ejemplo, es el más importante, el más predominante. El 97% de los pacientes que tienen un cáncer laríngeo son fumadores, ¿sí? El alcohol también, el consumo, ¿verdad? En sujetos no fumadores igual aumenta el riesgo de tener cáncer laríngeo, ¿sí? Factores ocupacionales, ¿verdad? Los que trabajan sobre todo en fábricas con asbesto, pinturas, polvo de cemento, polvo de madera en general, también tienen una mayor predisposición de este tipo de tumor por la irritación que provoca a nivel de lo que es la laringe, ¿sí? La dieta, la deficiencia de vitaminas, ¿verdad? En general, el consumo del mate es un factor desencadenante, todo lo que es hierba, pero sobre todo, no tanto por la hierba, ¿verdad? Porque si no, todos los que consumirían mate o tereré deberían tener este tumor y no es así. Pero es un factor predisponente el mate por el agua caliente. Que si está caliente, genial, pero la gente toma hirviendo luego e incluso más la temperatura del mate. Entonces, ese es un factor predisponente muy importante. Los factores virales también en general, el papiloma humano, sobre todo el tipo 16-18, ¿verdad? El reflujo gastroesofágico, habíamos dicho que una irritación crónica de la laringe que provoca una inflamación crónica también puede afectar como un cofactor carcinogénico. Entonces, todos estos factores siempre es importante tener en la mente porque es lo más importante. Yo creo que ponen ahí un 2 a 3% de los tumores porque no se diagnostica, no es porque no haya, porque hay muchísimo. Todo lo que es Latinoamérica en general, Paraguay y ni qué decir Brasil, sobre todo en el interior de Brasil, es muy común encontrar este tipo de tumores malignos. El cáncer de laringe es un tumor que es poco diagnosticado porque ya se llega tarde normalmente y el diagnóstico se hace post-mortem. Entonces, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Viene con una dificultad respiratoria, hace un paro, muere, ¿verdad? No se le puede intubar. ¿Por qué? Porque decir tenía un enorme tumor supraglótico o glótico o subglótico, ¿verdad? Que no genera síntomas, repito, normalmente hasta que es ya muy grande. ¿Sí? El paciente se siente súper bien, fuma hace 20 años, o aún no tiene nada, pero después vos te vas a mirar y ya hay una lesión inicial en las cuerdas vocales. Y el problema, como les repito, siempre es ese, no da síntomas tempranos, sus síntomas son muy tardíos, cuando ya hay metástasis, cuando ya hay ganglios, cuando ya es irresecable, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo puede ser la anatomía patológica? De acuerdo a la forma macroscópica, de acuerdo a la forma histológica, de acuerdo a la topográfica,
Y esa es la que más utilizamos. ¿Por qué? Porque hablamos de regiones. Si dijimos el cáncer supraglótico, es todo lo que va en la epiglotis, los repliegues arínteno-epiglóticos, las bandas ventriculares, los ventriculomorgagni, que eran las valéculas, ¿sí? A nivel de la subglotis, todo lo que está por debajo de las cuerdas vocales. En la glotis como tal, a nivel de las cuerdas vocales, la comisura anterior o comisura posterior también, menos frecuente, pero también. Y en el área marginal, sobre todo en los senos piriformes, en las áreas retrocricoides o en las paredes laterales y posterior también de la hipofaringe. Todas esas son zonas donde pueden aparecer inicialmente este tipo de tumor. Bueno, y en realidad el TNM, yo no quiero que aprendan el TNM de memoria, yo les pongo nada más acá porque es uno de los pocos tumores en realidad que tiene un TNM que vale la pena recordar. ¿Pero por qué? Porque me define a mí el pronóstico de un paciente, ¿sí? Repito, no es para que ustedes aprendan esto de memoria, porque no sirve de nada, pero para que tengan una idea nada más, ¿sí? Siempre en general cuando es un TIS, es un carcinoma in situ, ¿sí? Cuando tenemos ahí, ¿sí? Un tumor limitado en la región de origen, ya sea la glotis, la epiglotis, la valécula, pero sin compromiso de la movilidad cordal, hablamos de un T1. Un T2 es un tumor ya que afecta a dos regiones, puede ser la epiglotis, puede ser la banda ventricular, pero no hay un compromiso de la motilidad de las cuerdas vocales. Mis cuerdas vocales están bien móviles. Ahora, un T3 ya es cuando el tumor está limitado a la laringe, pero con fijación de la cuerda vocal. Puede ser en cualquier lugar, pero acá ya hay una fijación de la cuerda vocal. Eso es lo más importante. Yo tengo una parálisis por lo menos unilateral, ¿sí? Y el T4 ya es un tumor que destruye algún tipo de esqueleto cartilaginoso y excede los límites de la laringe, va por fuera, ya sea el cartílago tiroideo, cricoides, la epiglotis, ¿sí? Recuerdan todo lo que habíamos visto. Bueno, eso para tener una idea nada más. Ahora, esto sí es importante, la clínica. Y podemos dividir otra vez la clínica de acuerdo al tipo de localización. Si yo tengo un cáncer glótico, la localización más frecuente es esa, el 50 al 60%, ¿verdad? El sitio más comúnmente afectado es el borde libre de la cuerda vocal, porque ahí es donde inicia, por el tipo de epitelio diferente que teníamos. Recuerdan, dijimos ahí teníamos un epitelio escamoso, no queratinizado. Entonces, por eso este tipo de tumor en realidad se puede hacer de manera precoz. ¿Por qué? Porque suele quedar varios años en esa zona y luego evolucionar. Los síntomas tempranos, que no son muy frecuentes, en realidad son las disfonías permanente y progresiva, incluso de meses de evolución. Y la gente no le da mucha importancia porque empieza a cambiar la voz y dice, me desperté, me molestaba la garganta, el aire me hizo mal, me secó la calefacción, yo lo soy alérgico, así, no le da importancia al cambio de la voz, ¿sí? Siempre hay alguna razón, no tomó agua, se olvidó, qué sé yo, cosas así que no le da importancia a ese cambio de la voz y bueno, y deja pasar. Y ahí empiezan los síntomas tardíos, la disnea sobre todo, ¿por qué? Porque obstruye la luz laringea, ¿sí? Acá en realidad de la mayoría de la bibliografía dice que los pacientes consultan temprano, pero ¿por qué los pacientes consultan temprano cuando le dan la importancia al cambio de la voz? Porque sí da síntomas temprano, pero muchas veces los pacientes no le dan bola a ese síntoma temprano. Hay que aclarar eso, ¿sí? Entonces, los que sí se dan cuenta, ay, mi voz no era así, yo no soy alérgico, yo no tomé nada, yo no dormí con aire, yo no dormí con calefacción, no tengo perro, gato, nada, ¿por qué cambió mi voz? Me voy a consultar, ¿sí? Eso es lo ideal. Bueno, normalmente dijimos, da metástasis ganglionares, no, son muy infrecuentes. ¿Por qué? Porque la red linfática en la glotis es de 2 al 5% nomás, entonces no es muy común. Ahora, el cáncer supraglótico, que es cierto, es el 20-30% nomás, sobre todo a nivel de la epiglotis, del repliegue arínteno-epiglótico, ¿verdad? Dan también síntomas tempranos que al igual que el otro son menospreciados por el paciente. Son molestias inespecíficas, pues faringolaringia, sensación de cuerpo extraño, un carraspeo, como que hay algo ahí, algo raro, pero no le da mucha importancia porque es algo supraglótico, no produce cambio en la voz y tampoco produce dificultad respiratoria en un comienzo.
Ahora, con el correr del tiempo ya puede dar una molestia en el oído, porque recordar que todo lo que es faringe, laringe, ¿verdad? Se conecta a través de la trompa eustaquio con el oído, entonces yo puedo tener otalgia, puedo tener una odinofagia, porque ahí cerquita nomás está el esfínter esofágico superior y eso me puede causar un dolor al tragar. Y ya los síntomas tardíos que son muy llamativos, dolor local, dificultad para tragar muy intensa, dolor para tragar muy intenso, alteraciones del timbre, cambios en la voz, disfonía también, porque eventualmente eso va hacia la glotis, ¿sí? De la supraglotis va hacia la glotis, entonces genera cambios en la voz. Y puedo tener una alteración hemóptica también por algún tipo de ulceración de la superficie tumoral, ¿sí? Bueno, este tumor sí, todo lo que es normalmente supraglótico tiene mucha mayor agresividad que el cáncer glótico en general. ¿Por qué? Porque da metástasis ganglionares desde el 40 al 50% más o menos, porque la red linfática supraglótica sí es grande y da metástasis frecuentes de manera bilateral. Bueno, y por último, dentro de lo más importante es el cáncer subglótico, que es el menos frecuente. Ni el 1% de todos los tumores en la laringe es el subglótico. Por eso nunca da síntomas temprano, porque es una zona muda en realidad. Ya una vez que van aumentando de tamaño, por obstrucción de la vía aérea respiratoria, provoca una disca y una difonía muy característica, ¿sí? Entonces, en general, al comienzo son muy silentes, pero con el tiempo, una vez que van aumentando de tamaño, ya se vuelven muy agresivos, ¿sí? También dan metástasis ganglionares temprano, de manera temprana y de manera bilateral, ¿sí? Bueno, entonces siempre es importante el diagnóstico, el interrogatorio y el examen físico, la palpación del cuello, la evaluación de la hipofaringe, ver incluso con un fibroscopio, ¿verdad? Flexible, una laringoscopia indirecta también puedo hacer con el espejillo laringeo, ¿sí? Bueno, y algunos estudios auxiliares que puedo solicitar, ¿verdad? Una tomografía, una endoscopía, ¿verdad? ¿Qué me sirven para qué? Sobre todo para determinar la extensión de la enfermedad, si va a base de lengua, tejidos, ¿verdad? Extralaringeos, determinar el compromiso de las estructuras anatómicas de la laringe y sobre todo detectar si hay algún tipo de metástasis cervicales. Sí, bueno, ok. También otro tipo de patologías que tenemos muy frecuentemente a nivel de la laringe es la parálisis recurrencial unilateral o bilateral, que vemos más frecuentemente en los niños en realidad. Así como hablamos de la laringomalacia, que es la primera causa de estridor, la estenosis subglótica, la segunda causa de estridor, bueno, la parálisis recurrencial de las cuerdas vocales, estamos hablando, es la tercera causa de estridor congénito, ¿sí? Así mismo luego es. Bueno, normalmente estas parálisis pueden ser de manera unilateral o pueden ser de manera bilateral. De manera unilateral se manifiesta justamente por algún tipo de patología, ya sea cerebral, como un aneurisma, una hemiplegia, algo traumático también, algún tipo de cirugía a nivel de la glándula tiroides, ¿verdad? Es muy común de encontrar. You are currently the only person in this conference.
Hola, ¿me escucha? Creo que se fue la señal un ratito. Ok, ahí ya se está conectando. Bueno, ok, bueno, mientras se conecta mi cámara, entonces, ¿sí? Bueno, entonces nos quedamos en la parálisis de las cuerdas vocales, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que las que son unilaterales pueden ser justamente por algún tipo de afectación en la cuerda vocal, ya sea cerebral, como una hemiplegia, un aneurisma roto. Puede ser algo traumático también, ¿verdad? Una cirugía en la glándula tiroides que lesiona el nervio laríngeo recurrente, que es el que se encarga de inervar las cuerdas vocales, ¿verdad? Algún tumor, adenopatía en el mediastino o en el cuello que comprime de cierta forma justamente esa parte de la tráquea del esófago. Las neuritis en general, post cuadro gripal viral o diftérica, y algunas veces idiopática, no siempre se conoce la causa, ¿verdad? Bueno, y específicamente podemos tener también una afectación exclusiva de la cuerda vocal izquierda. Y en esos casos, sobre todo, pueden ser por patologías cardiovasculares, como una hipertrofia cardíaca, una insuficiencia mitral, aneurismas. Pueden ser pulmonares también, por tumores, quistes, abscesos, o a nivel mediastinales normalmente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que evaluar este paciente, porque este paciente se manifiesta normalmente también como una especie de inmadurez de las cuerdas vocales. Y cuando es de manera unilateral, no hay tanto problema, porque bueno, produce una disfonía, sobre todo de un grado variable, de acuerdo a dónde esté ubicado la cuerda vocal que está con una parálisis, ¿verdad? Entonces la disfonía no es tan grave. ¿Me puede causar algunos síntomas? Sí, pero bueno, si yo tengo movilidad en la otra cuerda vocal, no hay mucho problema. Entonces yo tengo que evaluar, puedo hacer una laringoscopia directa, puedo palpar el cuello, puedo ver el estado anatómico de las estructuras, puedo pedir estudios radiográficos también de imágenes, algún examen neurológico, ¿verdad? Y justamente yo tengo que ir descartando cuál puede ser la causa de que el recién nacido, porque es donde vemos más frecuentemente, haya nacido con una parálisis de la cuerda vocal, ¿sí? Bueno, y por supuesto el diagnóstico diferencial tengo que hacer con algún tipo de alteraciones de movilidad en la articulación cricoaritenoidea, algún traumatismo, algún tumor laríngeo puede ser también, ¿por qué no? Y el tratamiento finalmente depende de la enfermedad causal, ¿verdad? Normalmente esta movilidad es algo transitorio, o sea, esta pérdida de la movilidad es algo transitorio, que en los niños entre los 8 meses a los 1 año normalmente recuperan totalmente. Entonces lo que solemos hacer es esperar, ¿sí? Controlar al recién nacido, que no tenga problemas en la respiración, que no tenga problemas para comer, para tragar, ¿verdad? Que no broncoaspire. Eso es lo único que hay que hacer, controlar al recién nacido y no hacer absolutamente nada. Normalmente a los 8 meses a 1 año esta parálisis se recupera, ¿sí? Ahora, diferente es la parálisis recurrencial, ¿verdad? Bilateral. ¿Qué significa eso? Que yo tengo ambas cuerdas vocales que están paralizadas, ¿sí? Y esto sí es una urgencia. ¿Por qué? Porque depende. Si mis cuerdas vocales están paralizadas en abducción, o sea, abducción, abiertas, no hay mucho problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no compromete mi vía aérea. Pero si yo tengo mis cuerdas vocales que están en aducción cerradas, ese cierre glótico me genera una dificultad respiratoria grave que yo tengo que manejar con una traqueostomía, ¿sí? Entonces, la etiología depende de muchas cosas. Puede ser afectaciones neumológicas centrales, algún tipo de cuadro cerebrovascular, esclerosis lateral o algo periférico, ¿verdad? Algún tipo de tumor esofágico, cervical, adenopatía metastásica, alguna enfermedad sistémica que genera alguna afectación de los nervios laringeos recurrentes y por eso me genera esta parálisis bilateral, ¿sí? Bueno, finalmente el diagnóstico diferencial, como dijimos, tengo que hacer con otro tipo de alteraciones de la articulación cricoaritenoide sobre todo, ¿verdad? Por otra razón, traumática, reumatológica,
Y distonías laringeas, cuando hay una contracción anómala justamente de las cuerdas vocales, ¿sí? Y bueno, y el tratamiento finalmente depende mucho del paciente, como les digo, a diferencia de la parálisis que es unilateral, esta sí es una urgencia respiratoria. Entonces yo puedo hacer una resección endoscópica como una especie de microcirugía laringea, donde la idea es justamente cortar el tercio posterior de una o ambas cuerdas vocales. ¿Para qué? Para permitir el paso del aire, ¿sí? Y también puedo hacer una operación que se llama de King, que la idea justamente es rotar hacia afuera este cartílago aritenoides, ¿verdad? ¿Para qué? Para permitir el pasaje justamente del aire más fácilmente a través de la laringe, ¿sí? Entonces, finalmente, siempre hay que hacer un control evolutivo, porque incluso si yo hago una traqueostomía a este paciente al que tiene una parálisis bilateral, eso es algo transitorio. Aproximadamente a los 1 o 2 años se recupera esa movilidad de las cuerdas vocales, ¿sí? Porque el nervio siempre está ahí presente, pero por alguna razón no funciona. Entonces, cuando eso pasa, se retira la traqueostomía y el paciente respira y habla como una persona común. Claro, hay que hacer un poco de fisioterapia, rehabilitación y demás, pero el paciente puede eventualmente hablar y respirar normalmente como otra persona, ¿sí? Bueno, y para terminar, las membranas laringeas congénitas son también patologías que vemos sobre todo en los niños, ¿verdad? En los recién nacidos. Normalmente se presentan a nivel glótico, a nivel de las cuerdas vocales, y suelen estar asociadas a cierto grado de estenosis subglótica, o sea, a cierto grado de disminución de la luz subglótica, ¿sí? Los pacientes normalmente que tienen estas membranas laringeas suelen tener un cambio en la voz, una alteración fonatoria, ¿verdad? Que puede ir desde una leve disfonía hasta una afonía total, ¿sí? Y esto es peor cuando se extiende sobre todo hacia la comisura posterior de las cuerdas vocales. Bueno, y las estenosis traqueales, ¿verdad? Pueden estar presentes, como dijimos, en estas membranas laringeas. Pueden ser intrínsecas, ¿verdad? Cuando un segmento de la tráquea, ¿verdad? Está comprimido, ¿verdad? Está disminuido. Y bueno, se hace una corrección quirúrgica. O puede ser extrínsecas, cuando hay compresiones vasculares por quistes o algún tipo de anomalías, pero por fuera de la tráquea. O sea, la tráquea está bien, pero hay algún tipo de anomalía por fuera, alteración de la glándula tiroidea, que me genera una disminución de esta luz traqueal, ¿sí? Ok, bueno, no sé si tienen alguna duda o algo al respecto de las patologías que vimos hoy. Como les dije, esto es para ir terminando todo nuestro programa, lo que es laringe en general. Estos últimos no son cosas que vemos muy comúnmente. Les va a tocar más bien a los pediatras ver sobre todo estas parálisis de las cuerdas vocales en los niños recién nacidos. Sí son comunes. Eso vemos en las urgencias, sobre todo pediátricas, ¿sí? Parece algo así súper raro que nunca va a pasar, pero se ve. Yo he recibido muchas llamadas para evaluar pacientes que de la nada presentan dificultad respiratoria, que tienen que intubar en su momento, ¿verdad? Y había sido tener algún antecedente, la mamá, el papá, de alguna afectación, y luego se llegaba finalmente al diagnóstico de que tenían esa parálisis uniobilateral, ¿verdad? Bueno, genial. No sé si tienen alguna duda o algo sobre lo que vimos hoy. Ok, bueno, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Nos queda solamente el proceso final de la próxima semana, ¿verdad? Vamos a conectarnos a la misma hora y creo que nadie tiene inconveniente respecto a eso, ¿verdad? Como les dije, pueden hacer de manera grupal, individual, yo no tengo mucho problema con eso. Es más bien una entrega sobre algo, ¿verdad? Y dejamos en que va a ser sobre oído, ¿está bien? Todo lo que es oído. Entonces ya para nuestro final vamos a meter solamente el resto.
Nada de oído, solamente el resto de las patologías. Nariz, senos paranasales, faringe y esta parte de laringe. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, cualquier cosa me escriben a través de su delegado si tienen alguna duda o algo, ¿verdad? A ver, un poco Bruno dice, el plazo debe ser de cuántos días. Bueno, y normalmente siempre que les habilito jueves, lo ideal es hasta el domingo, o sea, ese es el tiempo que va a haber, como siempre, ¿verdad? Más que eso difícil porque ya empieza otra semana y ya tienen que estar todos los procesos cargados por el tema de los finales, ¿verdad? Si no, se complica ahí los tiempos. Bueno, genial. Entonces nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.